comenzar a grabar. Vamos a compartir y vamos a trabajar con un amigo, un pedagogo cubano con el que estuve trabajando un tiempo, Omar Martínez Simón. Él decía que hay temas que hay que estar, él decía el plan machaca. Hay temas que hay que machacar y machacar y machacar y darle y darle y darle porque son muy importantes. Entonces, el día de hoy vamos a tener el plan machaca. Vamos a ver algo muy ligero, muy leve sobre propiedades del agua, como disolvente. Vamos a ver el tema otra vez de pH y pKa y la capacidad tamponante, amortiguadora de una solución. Entonces, vamos a trabajar con eso. Tenemos ya a 14, yo creo que todavía no terminan de despertarse. Pero bueno, vamos a comenzar. Bueno, ya sabemos, lo hemos comentado en numerosas ocasiones, que el agua es el principal disolvente biológico. Aquí se me pasó poner los superíndices, el superíndice más, menos, ¿sí? Más 2, más 3, 3 menos o lo que sea, son superíndices. Entonces esos números van arriba, ¿no? Son cargas positivas o negativas. El agua puede estabilizar las formas ionizadas de moléculas tales como el sodio, ¿sí? Que son minerales, sodio, potasio, magnesio, calcio, o de componentes, ¿no? O sea, en este caso, el sulfato, ¿sí? El sulfato, el fosfato, el carbonato, ¿sí? Que también actúan no a nivel, digamos, como atómico, sino a nivel de partícula, ¿sí? Y estas, cuando se ven rodeadas de agua, cuando hay moléculas de agua rodeándolas, ¿sí? Van a orientar los átomos. O sea, por ejemplo, si es un ion positivo o un ion negativo, las partículas de agua se van a orientar. Si es negativo, las partes positivas hacia el átomo. Si es negativo, cargas negativas, las partes positivas de la molécula del agua. Y si la molécula tiene carga positiva, la carga negativa, la parte negativa hacia el oxígeno del agua es la que se va a orientar hacia esa carga. Y entonces, bueno, va a rodear todos los iones positivos, negativos, los va a separar, ¿sí? Y entonces, bueno, los hidrógenos se van a unir. Del lado de los hidrógenos, la molécula de agua se va a unir con los iones negativos. Del lado de los oxígenos, las moléculas de agua se van a unir con los iones con carga positiva, ¿sí? Por ejemplo, en esta parte de abajo es un ion, suponemos, de cristales de cloruro de sodio, ¿sí? Y entonces a este fenómeno, acuérdense, le llamamos solvatar. Van a solvatarse los iones. Ya no se van a poder unir después fácilmente. Lo que tenemos que hacer es evaporar todo el agua, ¿sí? O hacer pasar una corriente eléctrica que todas las cargas positivas, los iones positivos los cargue hacia un electrodo y los negativos hacia el otro. Entonces ahí sí podríamos separarlos, ¿no? Pero la forma, digamos, más común es que recuperamos la forma cristalina haciendo evaporar todo el agua, ¿sí? Entonces esto es la forma de recuperar esas sales. Bueno, sabemos que el agua puede formar puentes de hidrógeno, que son los responsables de la gran cohesión que tienen las moléculas de agua en un recipiente, por ejemplo, es lo que adquiere la forma del molde del recipiente, ¿sí? Le da cohesión. Estos puentes de hidrógeno le dan, a pesar de ser fuerzas muy, muy débiles, le da cohesión, resistencia, ¿sí? Resistencia a la evaporación, y permite, bueno, que se solvaten, se disuelvan las biomoléculas en una matriz acuosa, en un medio acuoso, ¿sí? Entonces estos puentes de hidrógeno son los responsables también de dar estabilidad a las moléculas, porque al rodear, por ejemplo, moléculas hidrofóbicas, va a hacer que estas moléculas se junten tratando de huir del agua. Y por el contrario, todas las moléculas que puedan interactuar con el agua van a tender a estar en el exterior, por ejemplo, de una proteína. Está en contacto con el agua esa parte y hace que esa proteína sea soluble en agua, por ejemplo, ¿sí? Si una proteína es de tipo fibroso, por el contrario, no se va a poder disolver,
no se va a poder entrar en solución porque no es capaz de interactuar con el agua. Entonces estas proteínas fibrosas se van a mantener muy estables, muy juntas, porque tiene una parte hidrofóbica en toda su parte exterior que va a impedir que, va a ser en primera que adquiera una estructura muy rígida, y por otro lado que no se disuelva, que no sea fácilmente atacable por las moléculas de agua. Sabemos que todas estas moléculas están disueltas, las biomoléculas están en una matriz acuosa, ¿sí? Los biomoléculas, recuerden, son los glúcidos o hidratos de carbono, las proteínas, los ácidos nucleicos, las grasas, ¿no? Pero en el caso de glúcidos, proteínas y ácidos nucleicos, tienen grupos OH, grupos hidroxilo, y tienen grupos amino también. Y estos tienen una forma muy parecida a la del agua, sin embargo tienen características muy distintas, pero estos mismos iones tienen afinidad por el agua, y entonces van a formar puentes de hidrógeno, ¿sí? Y bueno, hace que las proteínas y todos los compuestos que son los glúcidos, ¿no? Los azúcares tengan una gran solubilidad, ¿sí? Son muy, muy solubles. Es posible que incluso tengamos soluciones de sacarosa al 100%, o sea, podemos tener agua disuelta, 100 mililitros del agua, y esos 100 mililitros disolvieron hasta 100 gramos de sacarosa, porque es muy, muy, o sea, podríamos tener una especie como de jarabe, ¿sí? Hacer un jarabe poniéndole muchísima azúcar a una cantidad pequeña de agua, logramos que se disuelva y va a quedar tan espeso, pero va a estar disuelto ese azúcar en agua, ¿sí? Tanto los iones como las moléculas polares, se les llama a estas moléculas que pueden formar puentes de hidrógeno, moléculas polares, se denominan hidrofílicos, ¿sí? Debido a que son afines al agua y se solvatan fácilmente en el agua, ¿sí? Por el contrario, las moléculas no polares, esas no pueden solvatarse, no se pueden unir al agua ni formar puentes de hidrógeno, ¿sí? Ya cuando estamos hablando, hemos visto cómo el agua puede comportarse como un ácido o como una base. Se puede considerar como un ácido debido a que puede ceder un protón, como una base debido a que puede aceptar un protón. Entonces, ya habíamos visto cómo por estas características anfóteras, ¿no? Anfotéricas, es capaz de actuar como un ácido o como una base, ¿sí? La frecuencia con que esto ocurre es muy baja. De hecho, ya habíamos visto del agua pura, solo se ioniza una molécula de agua por cada 500 millones, ¿sí? Más o menos cada una de cada 10 millones de moléculas se va a ionizar, ¿sí? Y son las que van a dar las características, ¿sí? Al agua, y van a formar, en realidad ya habíamos visto que era H3O, más una molécula de OH, un oxidrilo, aproximadamente 10 a la menos 7 de cada molécula, ¿sí? Una de cada 10 millones de moléculas va a poder ionizarse. Esto nos permite saber que la concentración de iones hidrógeno en estas disoluciones acuosas está comprendida entre valores de 1 molar, ¿sí? Que nos da un pH de 0, y menores hasta 10 a la menos 14, que nos da un pH de 14, ¿sí? Y por conveniencia, estas concentraciones de hidronios, ¿sí? de átomos de protones, se expresan en una escala logarítmica llamada el pH, porque son números muy, muy pequeños, tan extremadamente pequeños que mejor los expresamos en términos de logaritmos, ¿sí? Logaritmos negativos. El pH de una disolución es el logaritmo negativo de su concentración de iones hidrógeno, o lo que da lo mismo, pH es igual al logaritmo negativo de hidrogeniones, ¿sí? Y por tanto una concentración de hidrogeniones de 10 a la menos 7 va a tener un pH de 7 en el agua pura. Y hay siempre, bueno, el mismo número de hidrogeniones y por lo tanto de oxidrilos, de iones oxidrilo. Y entonces, bueno, este sería un pH neutro. Vamos a tener 10 a la menos 7 de hidrogeniones y 10 a la menos 7 de oxidrilos, ¿sí? Entonces siempre va a ser exactamente igual, es un pH igual a 7, ¿sí? Cuando el agua pura es pura, se eleva la temperatura,
se va a disociar más, ¿sí? Más agua, y entonces esto va a hacer que el pH pues también sea más bajo, ¿sí? Perdón, desconecté el sonido porque vino un estornudo, perdón, ¿eh? Bueno, y entonces esto lo expresamos cuando tiene un pH de 7 como una solución neutra, ¿sí? Pero debemos de tomar en cuenta que no siempre un, el pH, digamos, surge de hidrogeniones. A veces eh, los, el pH se puede expresar en otro tipo de convención, ¿sí? Porque puede ser que en una situación dada una molécula no dé origen a hidrogeniones, o sea, puede ser que no los tenga, y entonces, ¿cómo podemos hablar de qué pH tiene? Hay cosas que cuesta trabajo determinar el pH, ¿sí? Tendríamos que desbaratarlo, deshacerlo para que significativamente se polarice o se ionice y saber cuál es su pH. Entonces, pues hay sustancias, hay moléculas, hay cosas que no les podemos medir fácilmente el pH, pero siempre la definición que vamos a tener es que aquellas moléculas que sean capaces de ceder hidrogeniones son ácidos, y aquellas que sean capaces de aceptar protones se les conoce como alcalinas o básicas, ¿sí? Vamos a ver cómo podemos calcular la concentración de hidrogeniones a partir del pH. El pH, ya hacemos es el logaritmo negativo de la concentración de iones hidrógeno. Es decir, si pH es igual al logaritmo negativo de la concentración de iones hidrógeno, entonces para calcular a partir del pH, si yo me dan el valor de pH de 4, ¿cómo le hago para calcular la concentración de iones hidrógeno? A mí me dan la concentración, le saco el logaritmo negativo y obtengo el pH. Pero ¿cómo le hago para lo contrario? Para que yo tenga el valor de un valor de pH y yo obtener el valor de la concentración de iones hidrógeno. Bueno, usamos en su calculadora lo que se llama antilogaritmos, ¿sí? Y entonces la concentración de iones hidrógeno va a ser igual al antilogaritmo, ¿sí? Bueno, aquí es una corchea, ¿sí? Perdón. El antilogaritmo del valor, ¿sí? Negativo del pH. Entonces tengo que hacer el antilogaritmo de -4, que sería igual como elevar 10 a la -4, ¿sí? En este caso tendría un valor de 10 a la -7.4 molar, a partir de una concentración de iones hidrógeno. De esta manera, entonces, la concentración de iones hidrógeno de una solución que tiene un pH fisiológico de 7.4 es igual a 10 a la -7.4. Por lo tanto, vamos a tener que el pH fisiológico, el pH normal de nuestro plasma, va a ser 3.94 por 10 a la -8 molar de iones hidrógeno, ¿sí? Bueno, esto nos da un valor ya aproximado. 3.98 lo podemos aproximar a 4. Quiere decir que la concentración de iones hidrógeno que tenemos en nuestro plasma es de 4 por 10 a la -8 molar. ¿Ya vieron? Yo tengo un valor de -7.4 pH. O sea, me dicen el pH de tu plasma normal en promedio es 7.4, ¿sí? ¿Cómo le hago para calcular la concentración de iones hidrógeno que tengo en mi plasma? Bueno, el antilogaritmo negativo del valor de pH, que es 10 a la -7.4, me va a dar el valor redondeado más o menos de 4 por 10 a la -8 molar. Esta es la concentración que hay de iones hidrógeno en el pH fisiológico. Ahora, ¿cómo le hago para calcular el pH a partir de las concentraciones de iones hidrógeno? Pues ya lo hemos visto, el pH es el logaritmo negativo de la concentración de iones hidrógeno o hidrógeno, es decir, que pH es igual al logaritmo negativo de esta concentración de iones de hidrógeno, ¿sí? O de protones.
El ácido clorhídrico, que es un ácido fuerte, se va a disociar totalmente y muy rápido, y se disocia completamente para formar el ion hidronio y el ion cloro, ¿sí? Vamos a hacer el ejercicio. Si yo tengo una concentración de ácido clorhídrico de 10 a la menos 3 molar, ¿sí? ¿Cuál es? Tiene una concentración entonces de iones hidronio de 10 a la menos 3. Por lo tanto, cuando yo saco el logaritmo negativo de 10 a la menos 3, ¿sí? Me va a dar un número, un valor de menos 3, y por lo tanto ese menos 3, como es negativo, se convierte a un valor positivo. El pH de una solución de ácido clorhídrico que tiene una concentración de 10 a la menos 3 molar de iones hidronio, su valor de pH es 7. ¿Sí? Bueno, aquí ya no aparece, pero es 3, perdón, es 3. 10 a la menos 3 me da menos 3 el logaritmo, 3 menos 3, y por lo tanto entonces su valor de pH va a ser de 3. Ahora, el pH de disoluciones con ácidos muy diluidos, ¿qué sucede, por ejemplo, cuando yo tengo una concentración tan bajísima de iones hidronio? Pues va a estar muy diluido. El logaritmo negativo de 10 a la menos 10 me da un pH de 10, ¿sí? Esto significa que la disolución en teoría debería ser básica, pero ¿tiene sentido que un ácido muy diluido de un pH básico? Pues no, o sea, no puede ser que yo le agregue ácido, ¿sí? Le agregue hidróxido de sodio, por ejemplo, o que yo tenga una concentración muy pequeñísima de ácido, que diga, tengo una concentración de 10 a la menos 10 de ácido clorhídrico, pues esto prácticamente no va a variar, no va a dar un cambio significativo. Va a llegar a un valor de 7 y de ahí ya no va a pasar. O sea, porque va a ser un valor tan pequeñísimo que no es algo lógico, no es algo que realmente suceda. En el caso de disoluciones muy diluidas de un ácido, el agua va a tener una mayor contribución de iones hidronio que el ácido diluido, y entonces el agua va a estar más ácida, digamos, que la solución tan baja de ácido, y por lo tanto el valor que yo alcance no va a pasar de 7, ¿sí? O sea, yo no voy a poder tener un valor agregándole pequeñas gotitas de ácido y decir tengo una concentración de 10 a la menos 10 de ácido, ¿sí? Cuando resulta que el agua va a ser entonces mucho más ácida, ¿sí? Mucho más ácida, 30 veces más ácida más o menos que esta solución, ¿sí? En este problema entonces la disolución del ácido clorhídrico 10 a la menos 10 no me va a dar un valor, digamos, de 10 porque no es lógico, ¿sí? El aporte de iones hidronio de 10 a la menos 10 va a ser tan pequeño que no va a ser significativo. La ionización del agua entonces va a aportar 10 a la menos 7 de moles de ion hidronio, y por lo tanto la concentración de ion hidronio de esta disolución pues va a ser 7, porque es la que va a dar el agua. En este caso el ácido está contribuyendo tan poquito, dan de cuenta es una gota de ácido clorhídrico en un litro de agua, pues esto no va a hacer que cambie el pH y que lo reduzca, por ejemplo, a 3, a 5, a 7, o sea, no lo va a cambiar, porque el agua es la que en este caso está aportando más iones hidronio que esa gotita de ácido en un litro de solución. Y por lo tanto el valor no va a tener ninguna variación, no va a ser notorio, el pH va a ser de 7. ¿Cómo se relaciona, cómo podemos nosotros calcular la KW o la relación que hay entre la concentración de iones hidronio y la concentración de iones oxidrilo? ¿Sí? Lo que conocemos como el valor de pH más pOH. Acuérdense que el total de la suma de pH más pOH siempre me va a dar 14. En disoluciones acuosas en condiciones estándar, que es a 25 grados centígrados, una atmósfera de presión, ¿sí? El producto de las concentraciones de iones hidronio y oxidrilo es siempre 10 a la menos 14, porque es el producto del producto iónico del agua, ¿sí? La concentración de ion hidronio más por la concentración de iones oxidrilo siempre me va a dar un valor de 10 a la menos 14. Y esto entonces me permite calcular la concentración de ion hidronio si yo conozco la concentración de oxidrilo, perdón, si yo conozco la concentración de ion hidronio. Quiere decir que si yo tengo el valor de pH, ¿sí? Un valor de pH de 3, pues entonces el pOH va a ser 11, ¿sí?
Entonces recuerden, la concentración de iones hidronio, ¿sí?, va a ser de 10 a la menos 14 sobre la concentración de iones oxidrilo. Si yo tengo que el 10 a la menos 14 sobre 10 a la menos 3, este valor me va a dar 10 a la menos 11. Quiere decir que una concentración que tiene un pH de 3 va a tener un valor de pOH de 11. Siempre la suma de ambos me debe dar 14. Si por el contrario tengo un valor de pH de 8 o 9, de 9, pongamos, ¿sí?, el pOH va a ser 5. Este cálculo también se utiliza para disoluciones en cuestión, ¿no?, cuando no se trata de agua pura, sino que contiene una mezcla de ácidos y bases, y entonces yo puedo calcular el valor de pH o el valor de pH, de pOH o de pH. Si me dan el valor de pH, yo puedo calcular inmediatamente el valor de pOH. ¿Por qué? Porque siempre va a dar 14, ¿sí? Si por el contrario tengo el valor de pOH, ¿sí?, yo puedo obtener el valor de pH a partir de este valor que me dan, porque siempre me van a dar 14. ¿Cómo le hago para neutralizar soluciones, por ejemplo, soluciones básicas? Si una solución es básica, la puedo neutralizar con ácido. Si por el contrario una solución es ácida, yo la puedo neutralizar con iones oxidrilo. ¿Cuántos mililitros de una solución de HCl, de ácido clorhídrico, 0.4 molar, se requieren para llevar a 7 o a pH neutro el pH de 10 mililitros de una solución de hidróxido de sodio, 0.4 molar? Aquí no hay necesidad de ningún cálculo complicado, se puede responder simplemente considerando cómo funcionan los ácidos y las bases. En este caso, tanto la disolución ácida como la básica están en la misma concentración. Y también, bueno, el NaOH, el hidróxido de sodio y el ácido clorhídrico se van a disociar completamente. Y de esta manera el pH neutro se puede conseguir añadiendo la misma cantidad de disolución ácida a la disolución básica. Si yo tengo una concentración, 10 mililitros de NaOH, ¿sí?, 0.4 molar, ¿con qué lo voy a neutralizar? Pues con 10 mililitros de una solución de ácido clorhídrico, porque van a tener para alcanzar la misma concentración. Si yo tengo una concentración de hidróxido de sodio 0.4, ¿sí?, y requiero 10 mililitros, ¿sí?, para neutralizar esa solución de ácido, sería con otros 10 mililitros de una solución de ácido con la misma concentración, ¿sí? Si tengo una concentración de hidróxido de sodio 0.4 molar, 10 mililitros, ¿con qué lo neutralizo? Con otros 10 mililitros, pero de ácido con la misma concentración, 0.4. Y entonces con esto ya me va a dar un pH neutro, porque va a estar equiparada el valor de 0.4 molar del hidróxido de sodio con el 0.4 molar del ácido clorhídrico, porque los dos se disocian totalmente. Entonces esto no se requiere ni calculadora ni nada, sino que inmediatamente lo deduzco a partir del valor de hidróxido de sodio, ¿sí?, molar, pues entonces con 10 mililitros de la solución de ácido clorhídrico, 0.4 molar también. Ahora, si yo por el contrario tengo una solución ácida, ¿cuántos mililitros se van a requerir de una solución de hidróxido de sodio, 0.2 molar, para llevar a 7 el pH de 20 mililitros de una disolución de ácido clorhídrico, 0.4 molar? ¿Cuánto voy a requerir? ¿Sí? Es similar, no requiere de ningún cálculo, simplemente se resuelve considerando cómo funcionan estos ácidos y estas bases. Para empezar, tanto el hidróxido de sodio como el ácido clorhídrico se van a disociar completamente en agua. Y por lo tanto, no hacen falta cálculos con valores como de pKa o cualquier otro, otro valor. Una cantidad dada de una disolución ácida tiene el mismo número de protones libres que iones hidroxilo. Entonces, van a estar en la misma cantidad en una solución básica de igual concentración. Y en este caso, la concentración de una disolución ácida, que sería 0.4 molar, es el doble de la disolución básica, 0.2 molar. Si yo tengo 0.4 y tengo 0.2, entonces de este lado, entonces tengo que agregar el doble, ¿sí? ¿Por qué? Porque el hidróxido de sodio está mucho más diluido, ¿sí? 0.2 contra el 0.4, ¿sí?
Si tuvieran la misma concentración, requeriría la misma cantidad, los mismos 20 mililitros. Pero en este caso, la solución de hidróxido de sodio está más diluida y por lo tanto voy a requerir el doble de solución de hidróxido de sodio para llevar a pH 7 una solución 0.4 molar de ácido clorhídrico. Entonces, si yo tengo aquí 20 mililitros de esta disolución y aquí tengo la mitad de esos iones en los mismos 20 mililitros, voy a requerir el doble, 40 mililitros de hidróxido de sodio para de 0.2 molar para neutralizar 20 mililitros de ácido clorhídrico 0.4 molar. ¿Sí? Entonces ahí voy a requerir el doble, porque está la concentración a la mitad de hidróxido de sodio comparada con la del ácido. ¿Sí? Entonces nada más es cosa de leer bien el problema, de poner atención. Los ácidos, ya habíamos dicho, se definen como compuestos que van a ceder protones en disolución y el pH para el cual la mitad de las moléculas de un ácido han cedido su protón es su pKa. ¿Sí? Recuerden que esta pKa, los ácidos fuertes como el ácido clorhídrico van a ceder rápidamente su protón, no tienen afinidad por el protón y el pH van a tener pHs muy bajos, ¿sí? Porque van inmediatamente a ceder su protón y por lo tanto su pKa va a ser baja. Los ácidos débiles, como el ácido acético, solo ceden protones si el pH es muy alto, es decir, a muy baja concentración de protones libres. Y por lo tanto, el pH al que ocurre esto siempre va a estar fácilmente por encima de 7. Y entonces en ese momento va a ser cuando un ácido débil va a ceder sus protones y por lo tanto su pKa va a ser muy alta. Un ejemplo importante en esto es la tirosina, por ejemplo, cuyo grupo R es un anillo fenólico, un grupo ácido con una pKa aproximadamente de 10. Al contrario, las bases pueden tener una pKa menor de 7. ¿Sí? Puede empezar en una base biológicamente importante con una pKa menor de 7. Bueno, no le pensemos, vamos a revisar este tema en esta semana, que es la histidina. ¿Sí? Entonces sería la histidina la que va a tener un valor muy importante y entonces voy a poder yo compensar, digamos, el valor de pKa de la tirosina con un aminoácido que tenga una pKa menor de 7, que sería en este caso, por ejemplo, la histidina. La mayoría de los ácidos biológicos, sin embargo, son ácidos más débiles que el ácido clorhídrico, ¿sí? Y por lo tanto, la principal clase de ácidos biológicos son los ácidos carboxílicos. El ácido clorhídrico, pues solamente en los procesos de digestión, ¿sí? Como la diferencia de electronegatividad entre el oxígeno y el hidrógeno de un ácido carboxílico no es tan pronunciada, tan elevada, como en el caso del ácido clorhídrico, la tendencia de un ácido carboxílico a ceder su protón es mucho menor que la del ácido clorhídrico. Quiere decir que los ácidos carboxílicos se van a comportar como ácidos débiles en el organismo. Sin embargo, los ácidos carboxílicos se disocian más rápidamente que el agua debido a la presencia de dos oxígenos electronegativos, ¿sí? Entonces, tenemos aquí abajo el ejemplo del ácido acético que va a formar dos oxígenos, ¿sí? Un acetato, dos oxígenos muy electronegativos, ¿sí? Y su pKa va a ser de 4.8. La tendencia de un ácido a disociarse está en función de la fuerza del ácido y del pH de esta disolución. Los ácidos fuertes se disocian incluso cuando el pH es bajo, pero esto no ocurre con los ácidos débiles. Por conveniencia se identifica el pH al cual el ácido está disociado al 50%. O sea, quiere decir que la mitad está protonada, la mitad de moléculas de ácido están protonadas y la otra mitad va a estar desprotonada. Este valor de pH se define como la pKa del ácido en cuestión. Por ejemplo, el ácido acético, ¿sí? Se va a disociar y va a formar el ion acetato más el ion hidrógeno. Va a suceder que el 50% de estas moléculas de ácido acético van a estar en esta condición y por lo tanto vamos a ver que cuando alcanza la mitad de moléculas ionizadas, ¿sí? Desprotonadas, va a tener un valor de pK de 4.8, ¿sí? Lo que significa que el pH de 4.8, a un pH de 4.8, porque vamos a ver que la relación pK-pH es muy directa, la mitad de las partículas de ácido acético van a estar formando acetato, la otra mitad va a estar todavía como ácido acético. Entre más fuerte sea un ácido, más baja va a ser su pKa.
Si tiene una pKa muy pequeña, va a ser un ácido muy fuerte. Si tiene una pKa muy alta, va a ser un ácido débil. Por el contrario, las bases son capaces de captar protones en un medio acuoso y por lo tanto estarán cargadas positivamente. Vamos a ver más adelante que los aminoácidos tienen un ácido carboxílico y una amina, ¿sí? La base débil biológica más común, porque está en las proteínas, es el grupo amina. Y a pesar de las diferencias entre ácidos y bases, la pKa siempre se puede utilizar para cuantificar la fuerza relativa de las bases, ¿sí? Mientras que los valores de pKa para los ácidos son generalmente menores que 7, los valores de pKa para las bases son usualmente mayores que 7. Por ejemplo, la etanolamina, ¿sí?, contiene una pKa de 9.5. Quiere decir que a un valor pH de 9.5, el 50% de sus moléculas van a estar protonadas y el otro 50% va a seguir en forma de etanolamina. Cuando el pH es 9.5, el 50% de estas moléculas de etanolamina van a estar protonadas y el otro 50% desprotonadas, ¿sí? Ahora, una importante excepción a esta regla es el aminoácido histidina, que es una base, pero tiene una pKa alrededor de 6, ¿sí? Vamos a verlo después por su estructura, ¿por qué por esa estructura tiene un pKa alrededor de 6 a pesar de ser una base, ¿sí? Y como esa hay otras excepciones, lo vamos a ver más adelante. ¿Qué relación entonces hay entre pKa y pH? Bueno, la relación entre pKa y pH está representada matemáticamente por lo que ya vimos de la ecuación de Henderson-Hasselbalch, ¿sí? Que dice que pH es igual a pKa más el logaritmo de la concentración de la base conjugada del ácido sobre su ácido, ¿sí? Y entonces, cuando este valor, ¿sí?, de concentración del ácido débil se divide entre una concentración de ácido iguales, ¿sí?, cuando esta concentración es igual a la del ácido, el logaritmo de 1, ¿qué nos da? Nos da 0. Quiere decir que cuando se alcanza el equilibrio entre la concentración de la base conjugada con la de su ácido respectivo, ¿sí?, este valor va a ser 0 y por lo tanto pH va a ser igual a la pKa. Y es lo que hablamos ya del valor de la capacidad amortiguante de una solución, donde la concentración del ácido débil, del ácido conjugado, va a representar la forma desprotonada y el HA es la forma protonada, que sería el ácido. Una solución habitual de esta ecuación se obtiene al asignar, digamos, de manera arbitraria que pH es igual a pKa. ¿Por qué? Cuando los valores del logaritmo de este sobre este nos da igual a 1, ¿sí?, el logaritmo de este valor va a ser 0. ¿Por qué? Porque va a estar igual la concentración del ácido de la base conjugada, perdón, y la concentración del ácido van a ser iguales, por lo tanto van a ser igual a 1, y el logaritmo de 1 es 0. En otras palabras, esto significa que cuando el pH es igual a la pKa, hay igual cantidad de formas protonadas y desprotonadas de esta molécula. Esta misma relación vale para las bases, ¿sí? Cuando están igualadas estas concentraciones, vamos a tener un valor, ¿sí?, de pKb, en este caso, igual a la del pH, ¿sí? Se debe tener en cuenta que la relación de Henderson-Hasselbalch es válida para un ácido o una base específico, incluso si están presentes otros ácidos y otras bases. Esto va a ser independiente porque imagínense que en la célula todas las moléculas tuvieran el mismo comportamiento al mismo tiempo, pues no sería compatible con la vida. Cada una de ellas va a tener su propia interacción entre sus ácidos bases respectivas y entre sus propios valores protonados y desprotonados. Por lo tanto, digamos que los valores específicos se van a aplicar para cada molécula en particular, para cada tipo de molécula en particular, y no para todas al mismo tiempo, ¿sí? Aquí tenemos en esta figura para el ácido acético, vamos a mostrar otras soluciones para la ecuación de Henderson-Hasselbalch.
en un intervalo de valores de pH. Si yo tengo voy a medir el pH de una solución, voy a ver cuántos equivalentes de base tengo que añadir. Vamos a ver que a este ácido acético, cuando empiezo a agregar equivalentes de ácido de base añadidos, vean cómo en pequeñas cantidades, ¿sí?, entre 0 y 0.5, el pH se eleva muy rápido. Pero llega un momento en que las dos concentraciones, tanto del que yo estoy agregando como del pH que yo voy a alcanzar, alcanzo la mitad de esta, ¿sí?, con determinada cantidad de equivalentes de base añadidos. La carga neta del ácido se refiere al promedio de todas las moléculas de ácido en disolución. Quiere decir que aquí el pH va a ser igual a la pKa, porque de este lado yo tengo la concentración de acetato, en este lado la base que yo voy a estar añadiendo y el valor de pH. Cuando estos dos valores se equiparan, se igualan, si vean cómo tengo la base añadida y el valor del ion acetato van a ser exactamente iguales, en este punto, ¿sí?, le llamamos el punto de equivalencia, ¿sí?, en el cual el pH y la pKa van a ser exactamente iguales, ¿sí? En esta gráfica vamos a comentar que en el pKa el ácido está desprotonado en un 50%. A este valor de 50% de ácido desprotonado, se va a alcanzar el valor de pH. pH y pKa van a ser iguales. A una unidad de pH por encima o por debajo de esta pKa, el ácido puede estar desprotonado o protonado en un 90%. O sea, quiere decir que hasta aquí, ¿sí?, puede ser que apenas el 90%, ¿sí?, esté protonado o desprotonado. Pero a la siguiente gota o dos gotas que yo agrego, inmediatamente se va a alcanzar el valor igual de desprotonarse la mitad y seguir protonado la otra mitad, ¿sí? Cuando yo estoy 2 unidades por encima o por debajo de esta pKa, el ácido va a estar desprotonado en un 99.9, o sea, aquí, ¿sí? Y ya va a llegar el momento en el que yo voy a alcanzar un valor totalmente ya por arriba o por debajo de esta pKa, tan alto que prácticamente todo el ácido débil va a estar desprotonado. Y entonces cuando está totalmente protonado o desprotonado, cuando está totalmente protonado, la carga del ácido acético es de 0. Y cuando está totalmente desprotonado, ¿sí?, la carga del acetato va a ser -1, a un valor de pH más o menos de 7, ¿sí?, en este caso del ácido acético. Y entonces vamos a ver cómo a este pH están totalmente protonado, y conforme yo voy agregando equivalentes de base, se va a desprotonar hasta que va a llegar el momento en que se van a desprotonar el total de moléculas del ácido acético. Ahora, ¿cómo voy a reconocer yo de manera adecuada las formas protonadas y desprotonadas de un ácido con varias ionizaciones? Tengo el caso, por ejemplo, del ácido fosfórico. El ácido fosfórico puede seguir 3 ionizaciones y por lo tanto va a tener 3 valores de pKa a un pH de 2 más o menos, de 6.8 y de 12, ¿sí? El ácido fosfórico como grupo fosfato tiene gran importancia biológica debido al papel tanto en los ácidos nucleicos como en las moléculas altamente energéticas como el ATP, también en la fosforilación de proteínas. Y por lo tanto merece la pena por ello dedicar un tiempo a reexaminar estas reacciones de ionización, ¿sí? Vamos a imaginar la forma inicial totalmente protonada. Intuitivamente esta protonación total debería ocurrir cuando la concentración de iones hidrógenos es muy alta, es decir, a un pH muy bajo. Así, a un pH de 1 o menos, más del 90%, ¿sí?, digamos casi cercano al 100% de las moléculas de ácido fosfórico, va a estar en forma de H3PO4, ¿sí? Ahora, si yo le empiezo a agregar a esta solución de hidróxido de ácido fosfórico hidróxido de sodio, ¿sí?, a un pH 1, los iones OH se van a combinar con los iones hidronio para formar agua, ¿sí? Esta formación de agua va a elevar el pH y va a acercarlo cada vez más a un valor cercano al pH neutro, ¿sí?
va a dejar sodio en una disolución, y cuando el pH se va acercando a 2, ¿sí? ¿Qué ocurre con el ácido fosfórico? Puesto que 2 es el primer pK, se empezará a liberar el primer protón, un pH de 2, ¿sí? Si yo sigo agregando hidróxido de sodio, se va a liberar cada vez más y más moléculas de ácido fosfórico, se va a desprotonar. Y esto, bueno, va a tener dos consecuencias. Una, que concierne la forma química del ácido fosfórico, que se va a formar H2PO4 con una carga negativa. Y la otra es lo que llamamos el tamponamiento o valor de amortiguamiento, ¿sí? La forma química del ácido fosfórico entonces va a adquirir una forma diferente. Una vez que el primer protón se ha liberado totalmente, lo que ocurre cuando el pH está por encima de 3, lo que tenemos es H2PO4. Pero como en esta reacción también se sigue liberando esto de sodio al combinarse con el oxidrilo, ¿sí? Y el protón para producir agua, podemos poner que los iones en la disolución están como sodio unido al hidrógeno fosfato, H2PO4, o simplemente dihidrógeno fosfato de sodio, ¿sí? Así que esta primera ionización se va a escribir, yo estoy agregando hidróxido de sodio más el ácido fosfórico, bueno, aquí debería ir una flechita, nos da agua más dihidrógeno fosfato de sodio a una pKa de 2.0. ¿Cuál es la segunda reacción? La segunda reacción de ionización, pues cuando se libera otro protón, y entonces voy a tener que este hidróxido de sodio más el NaHP2PO4, el acetato, el hidrógeno fosfato de sodio, perdón, nos va a seguir dando agua más 2 sodios, ¿sí? 2 sodios, ¿sí? Hidrógeno fosfato, digo, monohidrógeno fosfato de sodio. Aquí el monohidrógeno fosfato de sodio va a ser 2 de sodio, ¿sí? ¿Cuál es la reacción en la tercera ionización? Pues se sigue a un pH, esto era 6.8, a un pH mucho mayor, ¿sí? La reacción sería que yo sigo agregando hidróxido de sodio a esta solución de fosfato, de hidrógeno fosfato o monohidrógeno fosfato, me va a seguir formando agua y me va a dar ya fosfato de sodio, ¿sí? Na3PO4, fosfato de sodio, ¿sí? Y bueno, como en esto solo necesitábamos darnos cuenta de que durante la transición entre el pH de 1 a 3, la mayoría de los iones hidrógeno, de los protones que se utilizan, se van a combinar con el oxidrilo. Estos proceden del ácido fosfórico. Los protones en este caso no vienen del agua, pero la relación entre los protones, ¿sí? Entre uno y otro, la relación de ambos va a ser siempre de 10 a la menos 14. Por lo tanto, el pH no cambia mucho cuando se añade hidróxido de sodio en la primera transición de un pH de 1 a 3, ¿sí? Vean como entre 1 y 3 no va a haber el origen de estos iones no va a venir del agua propiamente, ¿sí? Este no es el caso ya cuando el pH va entre 3 y 5.8, cuando la adición de hidróxido de sodio no toma hidrogeniones del fosfato, puesto que ya no hay un valor, no hay protones suficientes. Los empieza a tomar del agua, pero conforme se va disociando este ácido, va a liberar también protones que después se van a incorporar para formar moléculas de agua, ¿sí? Para la disociación del fosfato en este intervalo, el segundo pK corresponde a un valor de 6.8. Y así esto sería más en una gráfica, más bien como una doble S, ¿no? Y los protones deben proceder del agua y el pH cambia bruscamente en este intervalo. El concepto de tamponamiento se puede mostrar en esta gráfica. En toda esta zona, vean cómo a pesar de que yo voy agregando una gran cantidad de hidróxido de sodio, en realidad el pH se mantiene cercano entre 1 y 3, ¿sí? Este es el amortiguamiento. Aunque yo agregue demasiadas moléculas de hidróxido de sodio, el pH no se va a disparar, sino que se va a mantener más o menos en un pH estable.
en un pH más o menos entre 1 y 3, ¿sí? Posteriormente sí ya viene disparar hacia un valor ya cercano, más allá adelante, de 6.7. Pero mientras, el valor de pH se va a mantener muy, muy cercano entre 1 y 3, ¿sí? Esto le llamamos capacidad de tamponamiento, ¿sí? En una pKa cerca, o en el valor de la pKa o cerca de ese valor de 6.8, los ácidos, tanto los ácidos como las bases débiles van a amortiguar las variaciones del pH y actuando así como lo que conocemos como tampones o amortiguadores. Esto se debe a su afinidad por los protones. No van a querer soltar sus protones, ¿sí? Y entonces, por lo tanto, el pH no se va a disparar tan bruscamente. De esta manera, una solución amortiguará los cambios de pH cerca de su valor de pKa, ¿sí? Vamos a verlo más adelante en una gráfica. En este caso, la disolución de ácido fosfórico va a amortiguar los cambios de pH cuando yo agregue hidróxido de sodio hasta que casi todo el ácido fosfórico haya pasado a la forma de hidrógeno fosfato, a unos valores mucho mayores de pH, mucho mayor de que pKa. La afinidad del ácido fosfórico por los protones no es suficiente para unir otra vez este protón y entonces se va a ir liberando protones, ¿sí? Hasta que el valor de pKa y los valores de pH van a ser mucho menor el valor de pKa que la del pH y prácticamente todo el ácido fosfórico va a unir ya los protones y ya no están disponibles para unir más protones adicionales y por lo tanto el ácido fosfórico, como cualquier ácido o base débil, no es efectivo como un tampón a valores de pH de una unidad por encima o por debajo de su pKa. Por eso el organismo no utiliza fácilmente esto en el plasma, por ejemplo, cuando hay una gran cantidad de agua, sino que lo utiliza más bien a nivel intracelular, ¿sí? Bueno, ok. Vamos a iniciar con los Juegos del Hambre. Ya tienen ustedes designado a su representante. Cada equipo